Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Deseamos que Dios te bendiga en el lugar donde estés, que seas muy feliz y que estas palabras de reflexión sirvan para tu crecimiento espiritual. El título de la lección de esta semana es La prioridad de la promesa. Como versículo base tenemos Gálatas 3:18, donde la Escritura nos dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Todos nosotros, sin lugar a dudas, hemos conocido en nuestra vida acerca de promesas que hemos llevado a la realidad, hemos cumplido, y promesas que en muchas ocasiones se quedan sin cumplir. Quizás alguien ha prometido algo para con nosotros y no se cumplió, o en muchas ocasiones hemos prometido algo y por circunstancias propias de la situación hemos dejado de cumplir dicha promesa. Pues bien, vamos a analizar un poco lo que es la promesa que Dios hizo a Abraham en relación a lo que significa pacto y testamento. En primer lugar, podemos decir que el pacto es como un acuerdo mutuo entre dos o más personas, donde a menudo también se le puede llamar como contrato o acuerdo. En un pacto, en un contrato o en un acuerdo ingresan dos partes que mutuamente pactan algo. También en el sentido contrario está el testamento. El testamento es contrario al pacto en el sentido de que es unilateral, una declaración de una sola persona, donde una sola persona generalmente establece su voluntad y su propósito y su deseo para con alguien en relación a un legado. En la Biblia se usa en Gálatas la palabra diateque para hablar de testamento, de herencia en relación a la promesa de Dios. Por lo tanto, el pacto de Dios que Dios hizo con Abraham, bíblicamente podemos decir que es una promesa, es una combinación y es una promesa porque Dios hizo ese pacto con Abraham y lo estableció de esa manera. Dios prometió a Abraham, fue unilateralmente, por lo tanto se acerca también a lo que es el criterio de testamento, donde la voluntad de Dios es la que impera y la que se impone, y donde Dios promete algo a Abraham en Génesis capítulo 12. Notemos lo que nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 15 al verso 18. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Notamos esta última parte del verso bíblico como hace énfasis en que la promesa ha sido dada a Abraham y Dios le da mediante esta promesa la herencia de una vida llena de prosperidad y de una vida eterna y de una vida justa en Jesús y por la voluntad de Dios. Gálatas 2:16 nos recuerda y nos hace énfasis en que por las obras de la ley nadie será justificado. Eso menciona Gálatas 2:16. Sin embargo, entonces surge una pregunta. ¿Está diciendo Pablo, al decir esto en Gálatas 2:16, que la fe abolió la ley, que la fe eliminó la ley? Notemos lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17. Allí la palabra de Jesús nos dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ya la palabra de Jesús nos enseña y nos pone de manifiesto que Jesús vino a este planeta no a eliminar la ley, sino a obedecerla, a darnos ejemplo
de cumplimiento y de respeto para la ley mediante su obediencia. Romanos capítulo 7, verso 7 dice lo siguiente: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Muchas personas en nuestros días tienen problemas con la ley, incluso muchos seguidores de Jesús, hermanos que profesan la fe cristiana, dicen que no hay ley, que no debemos respetar la ley de Dios, pero esto no es bíblico, es contra la Biblia. Ya Jesús lo manifestó, que no eliminó la ley, y ya Romanos 7:7 nos dice que es necesaria la ley, porque si no estuviera la ley de Dios, pues no podríamos conocer qué es malo. No conoceríamos, por ejemplo, la codicia, que dice la ley que no debemos codiciar. Gálatas 3:24 nos va a enseñar el propósito de la ley. Escuchemos lo que nos dice allí la Escritura. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Allí se presenta claramente lo que es la justificación por la fe, y nos dice que esta justificación por la fe nos llega debido a que la ley nos guía hacia Jesucristo. La ley nos puede dar evidencia de que nosotros estamos infringiéndola y nos muestra la necesidad de llegarnos a Jesucristo, porque únicamente Él es quien nos puede justificar, quien nos puede limpiar de nuestra maldad y quien nos puede dar salvación y vida eterna. De tal manera, el papel de la ley no terminó con la venida de Cristo. El papel de la ley continúa, porque va a continuar señalando el pecado. Mientras exista la ley, siempre se va a señalar el pecado. Lo que Pablo está queriendo enseñar en su conjunto de textos es que la venida de Cristo en la historia marca un antes y marca un después. Sin embargo, Cristo puede hacer lo que la ley no puede hacer. Nunca la ley por sí sola nos da salvación. La ley nos da condena si la quebrantamos y nos da tranquilidad, paz y vida si la respetamos y la obedecemos. Comentario Bíblico Adventista nos dice, en el tomo 6, en la página 1094, la ley de Dios, pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí, es el dictamen de condenación para el pecador. Le corresponde a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. Es ordenada para vida. Los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia, pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación. Queridos amigos, la ley no es mala. La ley es buena, es justa y es perfecta. La ley nos conduce hacia Jesucristo y la ley nos enseña que tenemos necesidad de un Salvador, un Redentor, una persona que nos limpie de nuestros pecados, y esa persona es Jesucristo, Dios hecho hombre, el único que nos puede dar remedio a nuestra maldad, a nuestros pecados, y que nos da esperanza de salvación y de vida eterna. La invitación, querido amigo y amiga, es a que tú busques diariamente a Jesús y le puedas aceptar por fe, porque la salvación no es por obras, sino por fe. Que Dios te bendiga en esta semana. Espero podamos reencontrarnos las siguientes lecciones. Que tengas un maravilloso día.